saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, a todos los hermanos, a todos los amigos, a todas las personas, en especial a toda la familia en la fe, en Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Mesías, nuestro Rey, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote. Les saludo a todos en nombre de nuestro Adonai, de nuestro Mesías, de nuestro Rey, de nuestro sumo sacerdote Yeshua. Amén. Saludándoles a todos y espero que todos hayan tenido un hermoso día de reposo en la presencia del Eterno, un día de reposo en el gozo y asimismo en la instrucción, en la meditación de esa palabra del Eterno, ¿verdad? Espero que todos estén bien en todo sentido. El shalom de Adonai sea sobre sus vidas, sobre cada área de sus vidas, y que hayan pasado un día en ese gozo, en ese reposo, inclusive físicamente, ¿verdad? El cual es un día para reposar el cansancio de toda la semana, podríamos decirlo. Una semana de trabajo día a día, ¿verdad? Y asimismo poder obtener ese día de reposo en la presencia del Eterno, ¿verdad? Ese reposo espiritual, inclusive un día donde se toma esa fortaleza, esa meditación, esa instrucción en la palabra, esa fortaleza para tomar ánimo, ¿verdad? Y también debido a la circunstancia que cada uno de nosotros esté viviendo, asimismo tomar fortaleza, avanzar, esa fuerza física y espiritual para asimismo comenzar una semana más, ¿verdad? Y en este momento vamos a darle gracias al Padre Eterno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor primeramente, y asimismo poder escudriñar la palabra del Eterno, poder instruirnos en la palabra del Creador, en la Biblia, ¿verdad? Y ser fortalecidos, ser edificados, ser instruidos a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Divino, lo cual conocimos como el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo cual se conoce como el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Dios. Podamos ser instruidos, podamos asimismo para crecer espiritualmente y en todo sentido, que es lo que el Eterno Dios quiere para con todos sus hijos, para con todo su pueblo, para con todas las personas en general que se acercan de corazón a Él. Amén. Padre eterno, Rey del cielo y de la tierra, digno eres, Adonai, de recibir toda gloria y toda honra. Gracias, Padre, porque nos has guardado, nos has bendecido, nos has guardado de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad, de cualquier cosa nos has guardado, Rey eterno. Y en este día de reposo, Señor, nos has bendecido, hemos obtenido ese descanso físico y asimismo en la instrucción de tu palabra. Gracias te damos por este día de reposo, Adonai, porque hemos estado en ese shalom, en ese gozo que viene de ti, Padre eterno. Gracias, Dios, porque nos has guardado, nos has bendecido, Padre, y aún durante toda la semana nos has bendecido, hemos podido ver tus bendiciones día a día, la vemos, tu misericordia, tu gracia, tu poder, para con tu pueblo, para con tus hijos, para con todas las personas, Padre, para con todo el ser humano, tu gracia y tu favor, tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Día a día sale el sol, tanto para justos como para injustos, dice tu palabra. Tanto para esos justos, esas personas obedientes, esas personas que pese a la circunstancia, pese a la adversidad y aún pese a nuestros propios errores, Adonai, pero estamos allí perseverando, permaneciendo, aprendiendo de tu palabra para así mismo agradarte, Adonai. Seas tú hablando a nuestra vida y a nuestro corazón en esta noche, seas tú a través de tu Ruach, tu Espíritu Divino, ese viento divino que proviene de ti, enseñándonos a través de tu palabra, Adonai, e instruyéndonos para que podamos día a día ser fortalecidos y podamos perseverar en ti, fortalecidos, Adonai, día a día, hasta el retorno de nuestro Mashiach, Yeshua. Gracias te damos, Adonai, háblanos e instruyenos, redargúyenos y amplía ese conocimiento de tu palabra en esta noche a través de tu Ruach HaKodesh, por los méritos de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén.
Bendito y exaltado es el nombre del Eterno. Estoy transmitiendo en vivo desde mi página de Facebook, Escudriñemos la Biblia, ¿verdad? Para los amigos, los hermanos de la fe, de la Emuná, en Yeshua, invitándoles a mi página de Facebook, Escudriñemos la Biblia, ¿verdad? Donde comparto este contenido bíblico, estas enseñanzas de la Escritura, ¿verdad? Para todos, empezando para mí, para que ampliemos el conocimiento en la palabra del Eterno, para que seamos instruidos en esta palabra poderosa, en su Torá, en sus mandamientos, sus instrucciones, y asimismo poder todos como pueblo del Creador, como remanente de Israel, todos aprender de esta poderosa palabra, instruirnos, fortalecernos, aplicarla inclusive a nuestra vida, que es el objetivo principal, aplicarla en nuestro diario vivir, aplicarla, obedecerla, ¿verdad? En amor a nuestro Creador, a nuestro Dios. Asimismo estoy conectado desde mi página, he conectado la transmisión a mi perfil de Facebook, ¿cierto? Donde me ubican como Luis Urbina, ya que sé que hay muchos hermanos en la fe, muchos amigos, muchas personas que están allí en mi perfil, que aún no están conectados a mi página, y lo importante es, y el objetivo principal, es compartir las buenas nuevas del reino con todas las personas en general, con el pueblo del Señor, con todas las personas en general, con los amigos, con las personas, ¿verdad? Que tal vez no hacen parte de ningún grupo, de ninguna iglesia o movimiento de la Escritura, ¿verdad? Que estudian la palabra, pero que les gusta escuchar la palabra, que sienten ese deseo de aprender, de conocer de Dios, así mismo para con todos, ¿verdad? Y invitándoles asimismo a mi canal de YouTube, Escudriñemos la Biblia, donde también comparto todas estas enseñanzas, ¿verdad? Para aprender, para instruirnos día a día en el conocimiento de la palabra del Creador, ¿verdad? Hemos estado analizando y hemos estado llevando una serie acerca de la manifestación de Elohim, o la manifestación de Elohim, lo que se tradujo en las Biblias como Dios, Elohim, ese ser supremo que está por encima de la naturaleza, por encima de cualquier cosa, ¿verdad? Y vamos en esa serie, ¿verdad? Analizando esta serie con la ayuda del Creador, con la ayuda de su Espíritu Divino, su Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad o Espíritu Santo, su Ruach HaKadosh, lo cual se tradujo en las Biblias como el Espíritu Santo, quien nos dirige, quien amplía ese conocimiento, ¿verdad? Para que así mismo seamos instruidos. La manifestación de Elohim, parte 3, ¿verdad? Lo cual en este video el hacer énfasis, ¿verdad? En esa manifestación del Todopoderoso a través de su Ruach, de su Espíritu Divino, ¿verdad? Quien asimismo estuvo ese Ruach, ese Espíritu Divino de Adonai, del Señor, del Dios Todopoderoso, en los profetas, ¿verdad? En los profetas que Él envió desde hace muchos tiempos antiguos, ¿verdad? Y que a través de ellos escribieron los escritos de los profetas que están en las Biblias, que están en el Tanaj hebreo, y asimismo los encontramos en las traducciones de la Biblia, o lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dentro de las traducciones de la Biblia, ¿verdad? Entonces, esta base de la Escritura, ¿verdad? Esta base de las enseñanzas, de lo que nosotros aprendemos, es precisamente por todo lo que fue transmitido a través de la instrucción del Creador, ¿verdad? Y a través de los profetas. Lo que el eterno Dios transmitió a través de sus profetas, para que todo su pueblo Israel, nuestros antepasados, pudiesen ser dirigidos a través de estos profetas, a través de estas instrucciones, ¿verdad? De las instrucciones de la Torá, la que el Dios eterno dio a todo su pueblo y asimismo a toda la humanidad, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos de que la idea de la revelación divina, ¿verdad? La revelación de un ser único y trascendental en este mundo es una idea que tiene origen desde el principio, ¿verdad? Esta idea tiene origen desde el principio.
como la idea de la revelación divina se ha desarrollado desde la escritura, ¿verdad? A través de Israel, a través del pueblo de Israel, nuestros antepasados, a través de ellos, ¿verdad? ¿Cómo se conoce esa revelación divina desde la perspectiva hebrea? Fundamentada en la Biblia, ¿verdad? Lo que se conoce como el Tanaj en hebreo, el Tanaj, la Biblia, en las traducciones es la Biblia, ¿verdad? O la Torá, que son las instrucciones, los mandamientos del Creador, las instrucciones que el eterno Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, la Torá, lo cual fueron traducidas en las Biblias como el Pentateuco, ¿verdad? Es la Torá, las instrucciones del Creador. Y aún también podemos ver esto reflejado en las cartas de los primeros discípulos de Yeshua, ¿verdad? Nuestro Mashiach, Yeshua, nuestro Mesías, los discípulos o apóstoles que fueron también elegidos por nuestro Mesías, ¿verdad? Incluso hasta este tiempo podemos ver esa revelación del Creador, esa revelación divina, ¿verdad? ¿Qué es el Ruach HaKodesh? El Espíritu de Santidad, el Espíritu Divino, ¿verdad? ¿Cómo empezó y cómo se ha desarrollado el Espíritu Divino de Adonai, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad? ¿Cómo empezó y cómo se ha desarrollado durante la historia hasta hoy, ¿verdad? Los inicios de la revelación divina del Ruach HaKodesh, ¿verdad? En hebreo, lo que es el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo, como se ha conocido en las Biblias, encontramos al inicio de la creación o durante el proceso de la creación, ¿verdad? Lo hemos visto, por ejemplo, ahí en Génesis Bereshit, capítulo 1, versículo 2, que dice que y el Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas, ¿verdad? Desde el principio podemos ver que se movía el Espíritu Divino, el Espíritu del Dios Eterno, ¿verdad? Desde la creación, desde el principio, se ha movido. ¿Cierto que sí? Como también lo vemos allí en la revelación divina del Eterno, hablando en voz audible inclusive al primer hombre de la creación, que fue Adán, ¿verdad? Adán. En Génesis capítulo 3, versículo 8, o el que tiene la Torah en hebreo, Bereshit capítulo 3, versículo 8, dice: y oyeron la voz del eterno Dios que paseaba en el jardín, en la dirección del día, y se escondieron el hombre y su mujer de la presencia del Eterno entre los árboles del jardín, ¿verdad? A lo que se refiere, ¿qué está hablando aquí en este versículo? Está hablando precisamente de la revelación que se da después del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Esa revelación de Dios, esa manifestación divina del Todopoderoso. ¿Por qué? Solo se puede revelar algo que está oculto, ¿verdad? Algo que está oculto solo se puede revelar o manifestar, ¿verdad? Aunque Dios no estuvo oculto de la conciencia del ser humano, ¿cierto? Porque desde un principio tuvo esa relación con Adán, con Eva, les instruyó, les dijo, esto es para ustedes, ¿cierto? De todo fruto coman, deleítense, asimismo enseñoreen sobre los animales, sobre todo este huerto del Edén, ¿verdad? Tuvo esa comunicación y comunión con ellos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede después de que el hombre peca, ¿verdad? Después de que el hombre peca, podemos ver que de ahí vemos a Dios, al Eterno, revelarse de distintas maneras, ¿cierto? Y en distintas épocas, en distintos tiempos, ¿verdad? De la creación de Adán hasta la generación 26, ¿verdad? Es decir, desde Adán hasta la generación 26, ¿cierto? Se nos fue entregada la Torá en el monte Sinaí, ¿verdad? La Torá es la revelación divina escrita para toda la humanidad, ¿verdad? La Torá es la revelación divina escrita para toda la humanidad, ¿cierto? Lo cual, esta base de los apóstoles y de los profetas, que es la Torá. La Torá es la base fundamental, ¿verdad? Desde que se fue entregada en el monte Sinaí, ¿cierto? Y es la base de los profetas, precisamente, y de los apóstoles, de los discípulos de Yeshua.
¿verdad? Y que a su vez nos conecta con Yeshua, el Mesías de Israel, la Torá, ¿cierto? Las instrucciones, los mandamientos que fueron entregados en el monte Sinaí a través de Moshe. Todo lo escrito en la Torá apuntaba o señalaba al Mashiach, al Mesías, a Yeshua, ¿cierto? Quien es la estructura principal de esa Torá, ¿cierto? Entonces, como Dios, como el Eterno, como Dios, el Elohim de Israel, se revela a la humanidad, ¿cierto? Hasta que pudo haber Torá. ¿Cómo se reveló Dios, el Eterno, a la humanidad hasta que pudo haber Torá después de 26 generaciones después, ¿verdad? Lo cual podemos entender que hubieron algunas excepciones que fueron profetas, ¿verdad? Algunas excepciones que fueron profetas al comienzo, como Eber, que dice la escritura, ¿verdad? Que el texto bíblico dice que le puso de nombre a su hijo Peleg, pues en sus días se dividió la tierra, pues Peleg en hebreo, este nombre hebreo, viene de la palabra división, lo cual viene de la palabra lefaleg, ¿verdad? Entonces, podríamos preguntarnos desde el principio, desde los tiempos, ¿verdad? Desde los tiempos de Noé. ¿Cómo sabía Eber que en los días de su hijo se dividiría o se repartiría la tierra, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 25. Génesis o Bereshit, capítulo 10, versículo 25 dice: a Eber le nacieron 2 hijos. Uno fue dado el nombre de Peleg, porque en su vida la tierra fue repartida, y el nombre de su hermano fue Joctán, ¿verdad? Entonces, la pregunta era esa: ¿cómo iba a saber Eber que en la vida de su hijo, en los días de la vida de su hijo, la tierra iba a ser dividida o repartida, ¿verdad? Por eso se dice que Eber fue precisamente uno de los primeros profetas, desde antes, desde el principio, ¿verdad? Desde los días de Noé. Fue uno de los primeros profetas, ¿verdad? Eber. Entonces, el eterno Dios se reveló de muchas maneras, como lo hemos venido viendo a medida de estas transmisiones, ¿verdad? Y que aún en ese tiempo, desde ese tiempo, lo hizo a través de los profetas, ¿cierto? A través de ciertos hombres y mujeres, ¿verdad? El cual el profeta era la voz de Dios, transmitía la voz del Señor, transmitía lo que el eterno Dios daba a conocer a través de ellos, ¿verdad? Pero que provenía del Ruach de Adonai, del Espíritu Divino, ¿verdad? Asimismo, podemos ver que de Eber, de la generación de Eber, salen los hebreos, precisamente, salen los hebreos, de quien vendría Abraham, el hebreo, ¿cierto? ¿Y por qué Abraham el hebreo? Me podría decir, Abraham nació en Harán, ¿verdad? Tierra de los caldeos y toda la cuestión, ¿verdad? Como dice allá en Génesis. Pero ¿por qué? Vamos a mirar. Como lo dice ahí en Génesis capítulo 14, del versículo 12 en adelante, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis capítulo 11, ¿verdad? Génesis capítulo 11, desde el versículo 10 al versículo 26, ahí dice la generación, esa descendencia de Eber, ¿verdad? Y donde provenía Abraham, nuestro padre de la fe, ¿verdad? Nuestro patriarca. Lo cual puedes apuntar y analizarlo con el tiempo, detenidamente, leer la instrucción allí, ¿verdad? Leer lo que está escrito, ¿cierto? Que está en Génesis capítulo 11, del versículo 10 al 26. Puedes leerlo detenidamente, apuntarlo por allí y más adelante leerlo y estudiarlo, ¿verdad? Pero podemos ver ahí en Génesis capítulo 10, versículo 25, que dice, Génesis capítulo 14, versículo 12 y 13, que dice: pero mientras se iban, ellos tomaron a Lot, el hijo del hermano de Abraham, y sus posesiones, puesto que él vivía en Sedón o en Sodoma, como se tradujo en las escrituras. Alguien que había escapado vino y se lo dijo a Abraham, el hebreo, que estaba viviendo junto a los cedros de Manre, el Emori,
hermano de Escol y hermano de Aner, todos ellos aliados de Abraham, ¿verdad? Y que ahí podemos ver claramente que mencionan a Abraham como el hebreo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Abraham el hebreo? Abraham el hebreo. Pues porque sencillamente era descendiente de Eber, el profeta Eber, ¿verdad? El profeta Eber. Y que asimismo Abraham sería el padre de Israel, el padre de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Asimismo, a través de Abraham, el cual este pueblo fue quien le dio al mundo los profetas. Vienen de Israel los profetas, ¿verdad? Precisamente vienen de Israel. Y que al final terminaron sellando el libro de la profecía más famoso de la historia, ¿verdad? El cual se ha conocido como la Biblia, ¿cierto? Lo cual entonces los profetas vienen de Eber, que viene siendo uno de los primeros profetas en la historia, de donde es la descendencia de Eber nace Abraham, viene de la misma descendencia de él, lo cual Abraham viene siendo el patriarca Abraham, el padre de la fe, ¿cierto? El padre o el patriarca de las 12 tribus de Israel, de donde vienen los profetas, de donde han venido todos los profetas que el eterno Dios ha mandado a través del pueblo de Israel y para el pueblo de Israel, ¿verdad? Estos fueron algunos profetas, pero el resto de la humanidad, ¿cómo sabía la voluntad divina del Creador, verdad? ¿Cómo sabía el resto de la humanidad? ¿Cómo Dios, el Eterno, se reveló a ellos, verdad? Dijimos que 26 generaciones tardó de dar Dios, el Eterno Dios, la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿cierto? Después de haberlo sacado de la tierra de Egipto. Y pasaron 26 generaciones, lo cual, esto no es casualidad, ¿verdad? No es casualidad que hayan pasado 26 generaciones. ¿Por qué? Este número no es casualidad, ya que hace el mismo valor numérico de las consonantes o de las letras del nombre del Creador, ¿verdad? Del nombre del Eterno. ¿Que cuáles son? La Yud, la Hei, la Bat y la Hei, ¿verdad? Y no sé si por aquí puedo mostrar, analizar, que podemos verlas, ¿verdad? Aquí están arriba, ¿no? La Yud, la Hei, la Bat y la Hei, lo cual hacen referencia al nombre del Eterno, al nombre del Creador, esas letras hebreas, ¿verdad? Que hacen referencia a las consonantes del nombre del Todopoderoso, y que el valor numérico de estas consonantes, ¿verdad? Dan el mismo valor numérico, 26 dan, ¿cierto? Que precisamente fue en esa generación 26 donde se da la Torá, en el monte Sinaí, ¿verdad? El Eterno Dios tiene dos nombres principales. Uno son estas 4 letras, estas consonantes, ¿verdad? Que aunque dicen que son impronunciables porque desde el idioma hebreo, desde la antigüedad el idioma hebreo no tenía vocales, solo puras consonantes, ¿verdad? Las consonantes del alefato hebreo, del idioma hebreo, y que es un nombre impronunciable, pero que sí se pronuncia, ¿verdad? La Yud, la Hei, la Bat y la Hei, Yud, Hei, Bat, Hei, son las consonantes del nombre del Todopoderoso, del Creador, ¿verdad? Entonces, he dicho que estos nombres principales, que uno es estas 4 letras que nos habla de la existencia trascendental, ¿cierto? Del Dios Todopoderoso, la existencia que trasciende de Elohim, del Dios Todopoderoso, lo que conocemos como el Eterno, ¿verdad? Es decir, más allá del tiempo, el Eterno, Elohim, más allá del tiempo, incluso más allá del espacio, ¿verdad? A eso se refiere el Eterno. Pero hay otro nombre que aparece 32 veces desde la creación, ¿verdad? En la creación del mundo, que es el nombre Elohim, aparece 32 veces en la Torá, desde la creación del mundo, ¿verdad?
que lo conocemos desde el hebreo como Elohim, ¿cierto? El cual no habla de la trascendencia de Elohim solamente, ¿verdad? Sino de el Dios Todopoderoso inminente, ¿cierto? En eminencia, inminente en sus creaciones, en su creación. La fuerza, las fuerzas y poderes, ¿verdad? Del Todopoderoso aún en la creación, ¿cierto? Por eso, esta palabra Elohim, del hebreo, tiene el mismo valor numérico de la palabra hebrea Ateva, ¿verdad? Lo cual da 86. Lo cual esta palabra Elohim, que fue traducida entre las Biblias como Dios, pero que sabemos muy bien que es el Todopoderoso que trasciende por encima de la creación, incluso más allá del universo, ¿verdad? A eso se refiere Elohim. Y que esta palabra Teba se refiere, la naturaleza significa, o se ha traducido como la naturaleza, Teba. Quiere decir que Dios, el Elohim, el Todopoderoso, se revela en la naturaleza, ¿verdad? Después de 26 generaciones, se reveló, incluso después de esas 26 generaciones, se reveló la trascendencia con la Torá, ¿verdad? Que nos enseña a trascender del mundo natural, ¿cierto? Pero hasta entonces se reveló Elohim, el Dios Todopoderoso, a la conciencia natural, ¿cierto? La ética grabada en la naturaleza humana. Por eso es que, aunque nadie dijo al principio, antes de que se entregara esta Torá, estos mandamientos y estas instrucciones, aunque no se dijo, nadie, no matarás, ¿cierto? Aunque no se dijo, ya se sabía, ¿verdad? Ya se sabía. Igualmente, estaba prohibido matar. Igualmente estaba prohibido matar. ¿Por qué? Porque el eterno Dios aún se manifestaba en esa conciencia humana, ¿verdad? En esa conciencia humana el eterno Dios se manifestaba, ¿cierto? Entonces podríamos decir, ¿cómo la gente sabía que estaba prohibido matar si no había Torá? No había instrucciones, no había mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué Dios castiga a las personas que matan? Que conocemos en la Torá que mató el uno al otro y que fueron castigados por la transgresión, pero ¿por qué si no había Torá, no había algo escrito, verdad? Muchas veces nos preguntamos eso, y es porque de alguna manera el eterno Dios, en la fuerza de la naturaleza y también en la ética natural del ser humano, ¿cierto? Ya se le había revelado diciendo de una forma natural, diciendo de una manera natural, humana, ¿verdad? Una conciencia incluso, una moral humana, ¿verdad? Que no hay que matar, ¿verdad? Una conciencia humana que se decía que no había que matar desde la moral, ¿verdad? En sí del hombre y algo que todos sabemos. Cosas trascendentes que van más allá se revelan después en la Torá, ¿verdad? Incluso en la Torá hay un versículo, un texto que dice que Abraham, el patriarca Abraham, obedeció al eterno Dios, obedeció sus instrucciones, sus mandamientos, sus ordenanzas, ¿verdad? Precisamente, es por eso, porque aunque no estaban escritas, pero que tenían esa comunión con el Eterno, esa relación con su poder divino, con esa presencia divina del Eterno, y asimismo se manifestaba en esa conciencia humana desde la moral natural, desde esa conciencia y esa moral del hombre natural, ¿verdad? Pero que aquí podemos ver que cómo trasciende, ¿verdad? Podemos ver que eso trasciende y va más allá de lo natural y de la moral de lo humano, ¿verdad? De lo natural y de lo humano, eso trasciende y va más allá precisamente cuando después de que se da esta Torá en el monte Sinaí, ¿cierto? Por eso es que primero es el nombre Elohim, que aparece desde el principio de la creación, primero es Elohim, ¿verdad? Por eso es que primero es Elohim y después es el nombre que se revela después, el nombre de las 4 letras, el nombre del Eterno, las iniciales del nombre del Todopoderoso, ¿verdad? Así pues, en la primera época, el Eterno Dios se reveló a la gran mayoría a través de la ética moral natural y algunos por profecía, ¿verdad? A través de la profecía.
a través de esa profecía que venía de parte del Espíritu Divino, de parte del Espíritu del Creador. A través también de Abraham, nuestro patriarca, Isaac y Jacob, los patriarcas, ¿verdad? A través de ellos, Elohim, el eterno Dios, no solo reveló lo que quería del hombre, sino mucho más, ¿verdad? A través de ellos, el Todopoderoso se reveló a sí mismo a los hombres. El carácter divino se reveló en ellos, ¿verdad? En nuestro patriarca Abraham se reveló, ¿verdad? Lo cual podemos ver la historia de nuestro patriarca Abraham y entender cómo se reveló a Abraham el amor y la bondad del Creador, del Todopoderoso, ¿verdad? E incluso el propósito del Eterno desde el principio de la creación para con toda la humanidad. Asimismo podemos ver cómo se reveló en Isaac, cómo podemos ver cómo se reveló en Jacob, ¿verdad? Asimismo, en otro tiempo de revelación en la historia, a su vez fueron esa conexión divina, ¿verdad? Esa conexión hacia la divinidad revelada del Creador a través de la revelación a través de Moshe o de Moisés, como se conoce en las escrituras, ¿verdad? En las traducciones, lo cual se revela a través de Moshe, lo cual desde la escritura podemos ver que fue uno de los más grandes profetas, fue uno de esos hombres bastante llenos del Ruach, del poder divino de Dios, del Eterno. Eso podemos verlo y analizarlo desde la Torá, desde la escritura, ¿verdad? Lo cual a través de Moshe se entrega la Torá, ¿verdad? A través de él en el monte Sinaí se entregó la Torá para todo el pueblo de Israel, ¿cierto? Lo cual a través de Moisés fue un regalo, ¿verdad? La profecía fue un regalo, la Torá, los mandamientos, las instrucciones, ese manual de instrucción para todo el pueblo del Señor, ¿verdad? Era algo más allá de cualquier ser humano, era algo más allá de la moral natural humana, ¿verdad? Esto trascendía esta Torá, trasciende la Torá, ¿verdad? Era algo excepcional que tenía que pasar en la historia, ¿cierto? Y que precisamente esa espiritualidad, esa conexión divina del Eterno con Moshe, eso fue algo en la historia que en realidad en muy pocos profetas sucedía esto, pero que fue una revelación divina, ¿verdad? Del Todopoderoso en la vida de Moshe. ¿Cierto? Podemos ver que el evento en el monte Sinaí, lo cual fue un momento histórico, y no solo histórico, sino universal, ¿verdad? Porque podríamos pensar que fue solo para Israel, ¿verdad? Que fue solo para las 12 tribus, ya que en el Génesis nos hace referencia que los hijos de Noé son divididos en 70, ¿verdad? Es decir, 70 naciones, ¿cierto? A su vez que a través de Abraham, esa simiente de Abraham, de nuestro patriarca, serían benditas las naciones de la tierra, ¿verdad? Habría esa luz divina de la Torá, no solo a las 12 tribus de Israel, sino a las naciones, ya que incluso con Israel en el monte Sinaí, también habían extranjeros procedentes asimismo de Egipto, ¿verdad? Lo cual podemos ver en el libro en la Torá, en Números, capítulo 15, versículo del 14 al 16, que dice, Números, capítulo 15, del versículo 14 al 16, dice de la siguiente manera, que ustedes lo pueden analizar allí desde sus Biblias, desde las traducciones que tengan, ¿verdad? Si un extranjero se queda con ustedes, o quien sea que esté con ustedes por todas sus generaciones, y el que quiere traer una ofrenda hecha por fuego, como aroma fragante para Adonai, él lo hará lo mismo que ustedes, porque en esta congregación habrá la misma Torá, es decir, la misma instrucción, para ustedes como para el extranjero, es decir, que para con el pueblo de Israel como para con el extranjero, que vive con ustedes. Este es un decreto permanente por todas sus generaciones. El extranjero será tratado de la misma forma delante de Adonai, ¿verdad? Delante del Señor Todopoderoso, que ustedes mismos.
La misma Torá, la misma instrucción y normas para juzgar serán aplicadas a ambos, a ustedes y al extranjero que viva con ustedes, ¿verdad? También podemos ver en la Torá y analizamos en la Torá que en todo sentido, ¿cierto? Que para el extranjero no había acepción para con las instrucciones y mandamientos del Eterno, ¿verdad? No había excepción para con las instrucciones y mandamientos del Creador. Esa voz divina se reveló a Israel, ¿verdad? A las 12 tribus de Israel, esas instrucciones y asimismo al mundo entero. También fue dicho por Adonai, el Eterno, a través del profeta Isaías, ¿verdad? Lo que dice en el capítulo 2, versículo 3 del profeta Isaías, lo cual pueden también analizar desde sus casas, que dice, y vendrán muchos pueblos o muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte de Adonai y a la casa de Adonai de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, y nosotros caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, la palabra de Adonai de Jerusalén, ¿cierto? Lo cual podemos ver claramente lo que fue dicho a través del profeta Isaías, lo que el eterno Dios habló a través del profeta Isaías, ¿verdad? Primero a Israel y de allí a todo el mundo, ¿cierto? Por primera vez el Dios Todopoderoso le dijo al mundo cuál es ese mensaje, ¿verdad? ¿Cuál es ese mensaje? No lo dijo a uno y a otro, lo dejó claro a toda la humanidad, ¿verdad? No dijo solo para Israel, no dijo solo para la tribu de Judá, no dijo solo para el pueblo de Israel, sino que lo dejó claro que no había excepción, tanto para ellos como para el extranjero, ¿verdad? Lo cual dejó claro a toda la humanidad. Si bien dio instrucciones al pueblo de Israel, asimismo en la Torá hay mensajes para todas las naciones, ¿cierto? Que esto fue la primera vez que el pueblo entero en esta ocasión escucha la voz del Todopoderoso, la voz del Creador, la voz del Eterno, ¿verdad? La voz de Dios. Esto fue una revelación multitudinaria. Esta revelación se convirtió en la base de todas las revelaciones que vendrían después. Esta se convirtió en la base principal, en la base, ¿verdad? Los profetas de Israel en sus diferentes esencias y conexión, en sus diferentes relaciones con el Todopoderoso, ¿verdad? Tendrían esa forma de profetizar, ¿verdad? Esa forma de profetizar, esa forma de hablarle al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando se apartaban precisamente del camino, de la senda del Todopoderoso, de los mandamientos, ¿verdad? Pero podemos notar desde la escritura, ¿verdad? Que la base con la que ellos hablaban al pueblo de Israel, ¿cuál era? Esa base, ese fundamento en los cuales ellos hablaban al pueblo de Israel para que se volvieran al Señor, para que se volvieran al Todopoderoso. ¿Cuál era esa base? Podemos ver que es la Torá. La Torá es la base, ¿verdad? Porque profeta que vaya en contra de lo escrito en la Torá es un falso profeta. Entonces, podríamos hacernos la pregunta, ¿según qué criterio es un falso profeta? Bíblicamente, desde lo que está en la Torá, desde lo que los profetas hablaron. ¿Según en qué criterio es un falso profeta? Según la Torá, ¿verdad? Y es precisamente si contradice la Torá, es un falso profeta, bíblicamente, ¿verdad? Habían otros profetas, ¿verdad? Hubieron muchos profetas, como lo vimos empezando, que Eber fue el primer profeta, podríamos decirlo, uno de los primeros profetas, Eber, ¿cierto? Y que a lo largo de la historia hubieron más profetas, ¿verdad? Pero podemos ver algo, ¿cierto? Que Moshe fue distinto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por medio de Moshe, Moisés, como lo conocimos, fue establecida esa base, ¿verdad? Ese fundamento, ¿cierto? Fue establecido ese criterio para las revelaciones futuras incluso, ¿verdad? Para las revelaciones del Todopoderoso a un tiempo futuro, ¿cierto? Aún así, pudiese llegar a este mundo otro profeta mayor que Moshe, ¿cierto? No vendría a cambiar esas bases, no,
¿cierto? No vendría a cambiar las bases, sino que esa base que se estableció, queda establecida, esa base, ¿verdad? Para que haya una firmeza por lo dicho allá, ¿verdad? Y por lo que fue transmitido a través de Moshe. Por eso no puede ser cambiado, y mucho menos en contradecirlo, ¿verdad? Mucho menos. Por ese motivo fue dicho por Moshe en la Torá, en el libro de Números, capítulo 12, del versículo 6 al 8, que ustedes pueden analizarlo allí, que dice, Él les dijo a ellos, escuchen a lo que yo digo, cuando hay un profeta entre ustedes, yo Adonai me hago conocido a él. En una visión, yo hablo con él en un sueño. Está hablando el Todopoderoso allí a través de la Torá, de lo que se escribió a través de Moshe, y dice, pero no es de esta forma con mi siervo Moshe. Él es el único que es fiel en mi casa completa, dice Adonai, el Todopoderoso, ¿verdad? Con él yo hablo cara a cara y claramente, ¿verdad? Dice las traducciones, cara a cara, o también de voz a voz. Con él hablo cara a cara o de voz a voz, ¿verdad? Claramente, no en enigmas, ¿verdad? A él no me revelo en enigmas. Él ve la imagen de Adonai, ¿verdad? La esencia de Adonai. Así que, ¿por qué no tienen temor de criticar a mi siervo Moshe? Dijo el eterno Dios allí, ¿verdad? A él no me revelo en visiones, ni en sueños, ni en enigmas. A él me le revelo en mi esencia, ¿verdad? A él me le revelo de voz a voz. Era lo que el eterno Dios decía que era lo que pasaba con Moshe, ¿verdad? Entonces, a lo cual también esto nos lleva precisamente a comprobar la escritura, a confirmar la escritura, ¿verdad? ¿En dónde? De que estas bases no debían ser cambiadas ni contradecidas. ¿Por qué? Porque perderían el sentido de lo que fue establecido y dicho en el monte Sinaí a través de Moshe, ¿cierto? No podía, es decir, otra persona o un profeta o una persona que se llamase espiritual, ¿verdad? O que provenía de esa divinidad del Creador, no podía cambiar esas bases ni contradecirlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces sería un falso profeta, sería una persona que contradice lo que se estableció desde el monte Sinaí, ¿verdad? Por eso podemos ver precisamente lo que dice las cartas de los apóstoles, de los primeros discípulos de Yeshua, en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, que dijo Yeshua mismo hablando allí, ¿verdad? Dijo, no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las instrucciones de la Torá, dice allí Yeshua, o los profetas, ¿sí? Dice, no he venido para anularlas, ¿verdad? Sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplir estas instrucciones en plenitud, ¿verdad? Que fue lo que dijo Yeshua. Dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una yud, que fue la primera letra que vimos allí de las consonantes del nombre del Eterno, que es la letra más pequeñita del alefato hebreo precisamente, y dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una kotz en hebreo, pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido, ¿verdad? Ni la letra más pequeña, ni el párrafo más, ni el guión de la Torá pasará, ¿cierto? Hasta que todo se haya cumplido, ¿verdad? No pasará, ¿cierto? Dice que, dice que hasta que pasen los cielos y la tierra, nada de esto pasará hasta que todo se haya cumplido, dice. Palabras del mismo Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que él no vino a declarar anuladas las instrucciones de la Torá, que fue confirmado o establecido por Moshe. Tampoco vino a declarar anuladas ni ir en contra de lo que enunciaron los profetas, ¿verdad? Sino que vino a darles la interpretación correcta y a cumplir a plenitud la Torá, los mandamientos, las instrucciones que estaban establecidas allá, ¿verdad? Y asimismo vino a revelar esa interpretación y a enseñarnos e instruirnos de acuerdo a esa base que se había establecido en el monte Sinaí, ¿verdad? Esta es la base de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Que es la Torá.
y que a su vez nos conecta, esta base que fue establecida nos conectaba y nos señalaba, nos apuntaba hacia Yeshua, ¿verdad? Todo lo escrito en la Torá apuntaba al Mesías de Israel, a Yeshua, ¿cierto? Quien es precisamente esa estructura principal, ¿verdad? Quien hace parte de esa estructura principal que fue establecido allá en el monte Sinaí. ¿Y por qué lo digo? Porque como lo dijo también el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, como se conoció como el apóstol Pablo dentro de las traducciones de la Biblia, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo, el apóstol Shaul dijo en la carta que él envió a los creyentes en Yeshua que vivían en Éfeso, ¿verdad? En Grecia, lo cual él dijo lo siguiente. En la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Shaul allí, escribió, edificados sobre el fundamento de los Shelichim, es decir, de los apóstoles, ¿verdad? Los emisarios, los mensajeros, los emisarios, los apóstoles, edificados sobre este fundamento de los apóstoles y de los Nevim, de los profetas, ¿verdad? Escuche muy bien, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La base, el fundamento, la Torá que fue establecida en el monte Sinaí, pero mire lo que termina diciendo. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua el Mesías, ¿verdad? La principal piedra del ángulo de ese edificio, Yeshua el Mesías. Lo cual dice el versículo 21, en unión con él, todo el edificio bien estructurado crece para ser un templo santo de morada a Adonai, al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces él mismo está diciendo, sean edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Sobre ese fundamento, sobre esa Torá que se estableció en el monte Sinaí, lo cual viene a ser esa piedra del ángulo, esa piedra principal, Yeshua el Mesías, ¿verdad? Lo cual esta palabra ángulo, desde la perspectiva griega que está escrito ahí en esa carta de los Efesios, que quiere decir acrogoniaios, ángulo, acrogoniaios, ¿verdad? Lo cual se define como ángulo, esquina del extremo, ¿verdad? Abarca esta base incluso a un extremo, ¿cierto? Como parte de esa base, ¿cierto? Ese ángulo principal, esa parte de esa base, ¿cierto? De la base que es el fundamento, la Torá, ¿verdad? Entonces, podemos ver, ¿cierto? Que ese Moshe, ¿verdad? Lo cual vimos allí, lo que vimos en Números, capítulo 12, versículos 6 al 8, era una relación, una espiritualidad, pero bastante amplia, ¿verdad? Una espiritualidad muy profunda que tenía este hombre, Moshe, este siervo del Eterno, ¿verdad? Este profeta, y que a través de él fue transmitida la Torá, lo cual es un concepto de profecía tan elevado que nos conectaba con Yeshua, ¿verdad? Algo que debemos entender que tiene que ver con las revelaciones de hoy en día, esa base, esa Torá, que se revela a sí mismo en este mundo, ¿verdad? De una forma que le captamos, ¿verdad? Esa base, esa Torá, ¿cierto? Ahora podemos entender que si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, pueden escribirla, pueden hacerlo, si quieren agregar, ampliar el conocimiento desde la perspectiva bíblica, lo pueden hacer, ¿verdad? Asimismo lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces, lo pueden hacer. Entonces, podemos ver que todo esto, esa base, ese fundamento, la Torá, las instrucciones, los mandamientos que el Eterno Dios estableció a través de Moshe, ¿verdad? Podemos ver que todo esto nos conectaba con Yeshua, ¿verdad? Nos conectaba con Él.
con Yeshua, el Mesías de Israel. Todo nos conectaba con él, ¿verdad? Lo cual también dice en las cartas de los discípulos de Yeshua que Yeshua mismo teniendo una mayor gloria y honra que Moshe. Es decir, podemos ver que Moshe dice inclusive al final de la Torá que no hubo profeta como Moshe, ¿verdad? Que no hubo un hombre tan así como la esencia divina del Todopoderoso en Moshe, en el cual Dios se revelara para asimismo darse a conocer y hablar a su pueblo. Dice que no hubo durante ese tiempo un profeta así como él, tan elevado espiritualmente, ¿verdad? Que hablase con Dios cara a cara o de voz a voz, ¿verdad? Que presenciara tanto esa esencia divina del Todopoderoso. Pero podemos ver lo que dijo, lo que dice, la carta de los hebreos, ¿verdad? La carta que fue escrita al pueblo de Israel, a los hebreos. En el capítulo 3 podemos ver y entender algo que dice allí, ¿verdad? Que precisamente este profeta Moshe, este líder, que era un hombre tan elevado espiritualmente, nos conectaba con Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6 dice de la siguiente manera: por lo tanto, mis hermanos, que comparten el llamado que es del cielo, contemplen cuidadosamente a Yeshua, el Mesías, a quien reconocemos abiertamente como el enviado y sumo sacerdote, no levítico, de la fe que profesamos. Él es completamente fiel a quien lo designó, como también Moshe fue fiel en toda la casa de Adonai, la casa de Israel, ¿verdad? Porque la gloria de Yeshua es mucho mayor que la de Moshe, así como el honor a quien construyó la casa, es decir, Yeshua es el constructor de Israel a través del pacto renovado, ¿verdad? A través de ese pacto que se renovó para con todo el pueblo de Israel, para con la casa de Judá, para con la casa de Israel, la casa de Jacob, ¿verdad? Considerando que Moshe servía a aquella casa, ¿verdad? Moshe. Y dice el versículo 4, porque todas las cosas fueron construidas por alguien, pero el que construyó todo es Elohim, el Dios, el Eterno, ¿verdad? Y dice, también Moshe fue completamente fiel en toda su casa, como siervo, ¿verdad? Para el testimonio de aquellas cosas que iban a ser anunciadas después, ¿verdad? Para las cosas que vendrían aún después. Lo cual dice, versículo 6, pero el Mashiach, el Mesías, como el Hijo sobre su propia casa, y su casa somos nosotros. Sí, hasta el final retenemos nuestra confianza, inspirados por lo que aguardamos, esperanzados, ¿verdad? Dice allí. Y es porque precisamente el pueblo de Israel, ¿cierto?, que había sido disperso, ¿cierto?, y el eterno Dios volvió a traer a ese pueblo, ¿verdad?, a través de ese pacto que el pueblo de Israel había abandonado, ¿cierto?, que habían dejado de ese pacto que el Eterno hizo allá en el monte Sinaí con el pueblo de Israel, y a través de ese pacto dio los mandamientos, las instrucciones, consolidó con ellos, lo cual podemos ver durante la escritura que pasados los tiempos se alejaron del pacto de Adonai, desobedecieron, se fueron a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero que a través de Yeshua, nuestro Mesías, ese pacto ha sido restaurado, ¿verdad? Ha sido restaurado a través de él. Y podemos ver y notar, ¿cierto?, que dice que si Moshe fue un hombre espiritualmente hablando, que manifestó la gloria del Todopoderoso, ¿verdad?, en su vida, y asimismo transmitía esa Torah, esa instrucción que venía de lo alto, aún cuanto más Yeshua, nuestro Mashiach, ¿verdad?, que precisamente Moshe venía o revelaba precisamente lo que iba a ser aún más Yeshua, nuestro Mashiach de Israel, ¿verdad? Ahora podemos ver algo, ¿cierto? El sucesor de Moshe, cuando Moshe muere, aunque no entró a la tierra prometida con el pueblo de Israel, el Eterno le mostró la tierra prometida, pero hay un sucesor de Moshe que era el que iba a dirigir al pueblo de Israel a tomar la tierra prometida, a entrar en posesión de ella, ¿verdad? Lo cual fue Josué,
lo cual fue Josué en las traducciones de la Biblia se conoce como Josué, ¿verdad? Lo cual en hebreo es Yehoshua, Josué, Yehoshua en hebreo, ¿verdad? Se dice que Yehoshua, Josué, fue un reflejo de Moisés y a la vez Yehoshua fue también uno de los grandes profetas y líderes del pueblo de Israel, ¿verdad? En la Biblia, en el Tanaj, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque fue al que se le otorga precisamente un lenguaje. Hay un lenguaje que se le otorga a Moshe, ¿verdad? En la escritura, en el Tanaj, que precisamente también se le otorgó una sola vez a Josué, ¿verdad? Pero podemos ver que a Moshe se le otorgó 70 veces en el Tanaj, en la Torá, ¿verdad? En la Torá, en la escritura, en la Torá se le otorgó 70 veces a Moshe, ¿verdad? Lo cual dice en la Torá, dice de la siguiente manera: Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, ¿verdad? Y habló el Eterno a Moisés para decir. Entonces, ¿cómo se dice? Ese lenguaje que se le otorgó a Moisés en la Torá, y habló el Eterno a Moisés para decir al pueblo de Israel, 70 veces se le otorgó eso a Moshe. A Josué se le otorga una sola vez, ¿verdad? Lo cual encontramos que a Yehoshua o Josué se le dijo ese mismo lenguaje una sola vez, ¿verdad? Lo cual dice, Vaidaber Adonai el Yehoshua Leemor, en hebreo, ¿verdad? Y lo cual dice, y habló el Eterno con Yehoshua para decir, ¿cierto? Que es algo diferente al resto de los demás profetas que el Eterno envió al pueblo de Israel. Porque el Eterno a través de ellos dijo, y habló el Eterno a Moshe para decir, y habló el Eterno a Yehoshua para decir, a Josué, ¿verdad? Lo cual podemos ver que en los profetas, en los demás profetas, podemos ver que fue algo diferente, ¿verdad? Fue algo diferente. Y ahora miramos por qué fue algo diferente, ¿verdad? Ahora podemos analizar algo, que Josué fue traducido en las Biblias, el nombre de Josué, ¿verdad? Lo cual este nombre en hebreo es Yehoshua, ¿verdad? Ahora podemos analizar que ese no era el nombre original de Josué. Ese no era el nombre de Josué, lo cual en la Torá, en el libro de Números, capítulo 13, versículo 16, dice de la siguiente manera: Moshe dio a Osea, el hijo de Nun, el nombre de Yehoshua, ¿verdad? Pueden analizarlo allí detenidamente, ¿verdad? Números capítulo 13, versículo 16, que dice que Moshe le dio a Osea o Oseas, ¿verdad? A Osea u Oseas, puede decirse Osea o puede decirse Oseas, ¿verdad? Lo cual Moshe le puso el nombre de Josué, lo cual le puso el nombre de Yehoshua. Moshe le puso ese nombre, ¿verdad? ¿Y por qué Moshe le coloca este nombre a Oseas? ¿Por qué le coloca este nombre a Josué a Oseas o Yehoshua? ¿Por qué le cambia el nombre, verdad? Y es precisamente porque Yehoshua era quien iba a suceder a Moisés, era el sucesor. Yehoshua era quien iba a dirigir al pueblo de Israel para tomar posesión de la tierra prometida. Y Yehoshua era quien nos iba a entrar a ellos a la tierra prometida. Ahora podemos ver algo, ¿cierto? Que este nombre que le cambió Moisés, ¿verdad? Lo cual es Yehoshua, cuyo significado de este nombre Yehoshua es Adonai salva, ¿verdad? O también significa Adonai de salvación, ¿cierto? Lo cual podemos entender claramente, ¿verdad? Algo aquí, que también de este nombre Yehoshua viene también el nombre Yeshua, ¿verdad? Lo cual precisamente significa lo mismo, la salvación de Adonai, ¿verdad? O Adonai salva. Yehoshua viene de la misma palabra, el mismo nombre, y Yeshua viene de lo mismo, ¿verdad? Lo cual estos dos nombres vienen de la misma raíz hebrea que se llama esta palabra Yasha, lo cual significa estar seguro, causatio de liberar o socorrer, y también asimismo en esencia
significa salvar, ¿verdad? Entonces podemos entender claramente el mensaje que Moshe estaba dando al cambiarle el nombre de Osea a Yehoshua y quien era el que los iba a dirigir a la tierra prometida, lo cual precisamente Yehoshua es esa conexión máxima con Yeshua, nuestro Mashiach, ¿verdad? Lo cual el Mesías podemos decir, podemos entender algo, ¿verdad? Que dice que con Moisés, dice la escritura, que habló el Eterno, ¿cierto? A Moshe para decir, habló el Eterno a Yehoshua para decir, pero muy bien podemos entender algo aquí, ¿verdad? Desde la escritura, desde lo que escribieron la carta de los primeros discípulos en Yeshua, nuestro Mesías, lo cual Yeshua, en lo que está escrito en las cartas de los discípulos de Yeshua, ¿verdad? No dice y habló Adonai a Yeshua para decir, no, por ninguna parte vemos eso, o que diga, y el eterno Dios habló a Yeshua para hablarle a los fariseos. No, más bien vamos a ver, vemos algo aquí diferente, ¿cierto? Vemos algo aquí sorprendente. ¿Por qué? Porque Yeshua, a Mashiach, cuando hablaba, él decía era, ustedes escucharon que se les dijo tal cosa, ¿verdad? Y esta fue la interpretación. Mas yo os digo esto, ¿verdad? Entonces, no era que Yeshua estaba cambiando las bases o anulando las bases, o Yeshua estaba en contra de las bases y el fundamento que fue establecido por Moshe. No, sino que estos personajes y aún más Yehoshua, Josué, aún más nos conectaba con Yeshua Mashiach, del cual proviene toda autoridad, ¿verdad? Del cual proviene toda la autoridad máxima del Elohim eterno, ¿verdad? Y que Yeshua hablaba con esa autoridad. Mas yo os digo, ¿verdad? Él hablaba en sí, pero precisamente con la autoridad que provenía de lo alto, ¿verdad? Podemos ver que con los profetas fue algo diferente, ¿cierto? ¿Por qué fue algo diferente con los profetas? Porque los profetas, ¿verdad? Con el resto de los profetas, ellos, el eterno Dios les hablaba en sueños, ¿verdad? También les hablaba en visiones o enigmas, ¿verdad? Y cuando ellos comprendían ese sueño, o cuando comprendían el enigma o la visión, ellos podían asimilarla, ¿verdad? Asimilar esa visión, ese enigma, ese sueño. Entonces, ellos asimilaban, ¿verdad? Y decían, así ha dicho el Eterno, ¿verdad? Así ha dicho Adonai, el Señor. Entonces podemos ver que hay algo muy diferente, ¿cierto? En Moshe, en Yehoshua, Josué, que decía, y dijo Adonai a ellos para decir, era como esa profecía, esa revelación divina del Ruach que se manifestaba en la profecía directamente pasaba de ellos hacia el pueblo de Israel, ¿verdad? Y que asimismo conectaba con Yeshua Mashiach, que porque lo que provenía de él venía precisamente de la esencia del Creador y que precisamente asimismo, ¿verdad? Pero con los profetas, con los demás profetas era algo diferente. ¿Por qué? Tenían el mismo Ruach del Eterno, el mismo Ruach del Espíritu, esa misma revelación divina del Todopoderoso, y que a través de eso ellos soltaban la profecía para el pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Pero entonces era en visiones, era en sueño, era en visiones, ¿verdad? El cual ellos mismos asimilaban, ¿verdad? Y ellos ahí decían, así ha dicho el Eterno, después de haber asimilado la visión, de haber recibido esa imagen, esa visión o enigma, o ese sueño, y asimismo haber obtenido esa interpretación, ya ellos decían, así ha dicho el Eterno, ¿verdad? Lo cual podemos entender esto, ¿cierto? Lo cual podemos entender. Podemos entender que cuando la palabra divina del Todopoderoso venía a ellos, ellos interpretaban, ¿verdad? Interpretaban ese sueño, se les daba esa interpretación del sueño, de la visión, así mismo se les venía esa interpretación, ¿verdad? Y esa comprensión de esa visión o de esa profecía a través de esa presencia, esa esencia divina del Todopoderoso, a través del Ruach de Adonai, ¿verdad?
De ahí salía precisamente la profecía cuando decían, así ha dicho el Eterno, ¿verdad? Lo cual podemos ver que con los demás profetas fue algo diferente a Moshe, fue algo muy diferente a Moshe, fue algo muy diferente a Yeshua, fue algo muy diferente a los demás profetas, ¿verdad? Aunque podemos entender que esa revelación divina, esa manifestación divina de esa esencia del Ruach, de Adonai, del Todopoderoso, en los profetas era el mismo Espíritu Divino del Eterno a través de los profetas, ¿verdad? Dando esa profecía, impartiendo ese conocimiento, dando esos designios de lo que el Eterno Dios iba a hacer con el pueblo de Israel, de lo que el Eterno Dios iba a hacer aún en ese tiempo y aún después de lo que iba a acontecer, ¿verdad? Lo cual podemos ver que esas palabras, ¿cierto? Fueron interpretadas, esa revelación divina manifestado en los profetas, ¿verdad? Lo cual encontramos en el Tanaj, o como se dice el Antiguo Testamento en las traducciones, ¿verdad? Lo cual fue con el profeta Samuel, con el profeta Natán, con los demás profetas del Antiguo Testamento o del Tanaj, ¿verdad? Con el profeta Isaías, con el profeta Ezequiel, con el profeta Jeremías, etcétera, incluyendo aún a los profetas que están en el índice de la Biblia, que escribieron, que dejaron sus escritos, ¿verdad? Ahora, aún incluyendo, ¿verdad? En el primer siglo, en las cartas de los discípulos de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Que inclusive ahí habla y dice que habían profetas y también habían profetisas en ese primer siglo, ¿verdad? Que hablaban de parte del Ruach de Adonai, del Espíritu Divino, ¿verdad? Se dice que de acuerdo a la historia de Israel, ¿verdad? Se dice que hubieron aproximadamente 600.000 profetas. Se dice durante la historia, ¿verdad? De Israel, durante el Tanaj, la historia de Israel todo el tiempo, se dice que hubieron 600.000 profetas hombres y 600.000 profetas mujeres, ¿cierto? Es lo que se puede encontrar de historia, ¿verdad? Lo cual hubieron en Israel, lo cual se dice que no todos escribieron libros o que no todos dejaron escritos, así como el profeta Daniel, el profeta Zacarías, el profeta Isaías y como los demás profetas, que no todos dejaron escrito, ¿verdad? Sino que eran muy puntuales, ¿verdad? Muy puntuales para con esa época, para con ese momento, ¿verdad? Y por ejemplo, podemos ver que los últimos profetas del Tanaj fueron Ageo, Zacarías y Malaquías, que fueron los últimos profetas del Tanaj, ¿verdad? Los últimos profetas del Antiguo Testamento, como lo conocimos del Tanaj. Aquí, por ejemplo, cuando se dice que ellos dejaron escritos, los profetas que dejaron escritos, ¿verdad? Por ejemplo, se dicen que hubieron tantos profetas, tantos hombres como mujeres, lo cual ellos, la gran mayoría, hablaban en un momento, en un evento puntual que iba a ocurrir o que el eterno Dios había dado esa palabra en ese momento y ya, por eso no dejaban escritos. Pero, por ejemplo, estos profetas que dejaron escritos en la Biblia, lo cual tenemos en la Biblia, o que dejaron esos escritos allí, esos profetas que escribieron de parte de esa revelación divina, esa manifestación del Todopoderoso, es porque precisamente no hablaban para ese tiempo puntual, para ese evento de esa época, sino que hablaban para todos los eventos de todas las generaciones, incluyendo para esta última generación, ¿verdad? Es la diferencia de los profetas, de tantos profetas, de lo que escribieron a los que no, sino que era algo puntual y ya era una profecía que iba de generación en generación hasta la última generación, ¿verdad? También podemos ver, ¿verdad?, que durante el exilio de la casa de Judá en Babilonia, también podemos ver que se levantó precisamente la presencia del Todopoderoso, quien se reveló a sí mismo a través del profeta Daniel, ¿verdad? Lo cual
se reveló en el profeta Daniel cuando ellos estaban todavía aún allá en Babilonia, ¿verdad? En el exilio de Babilonia, ¿verdad? Lo cual podemos ver que Daniel tuvo esas revelaciones o esas profecías para el tiempo después de que ellos retornaran a Jerusalén, después de que volvieran a construirse las murallas y el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y que Daniel pudo gozar de esas últimas profecías, ¿verdad? Que hubo en ese momento o que eran también para después de que ellos regresaran a Jerusalén, se construyera y todo, y que también esas profecías de Daniel, esas últimas profecías de Daniel, las cuales también vio el profeta, el discípulo Johanán, vio esas últimas profecías de las que vio el profeta Daniel, esas visiones, ¿verdad? Y de las cuales también conectan con ese libro de revelaciones, lo cual tenemos en la carta de los discípulos de Yeshua, el último libro como el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Lo cual también precisamente conecta estas profecías, estas revelaciones con esas mismas profecías y revelaciones que se le dieron a Daniel, ¿verdad? Lo cual también conecta estas profecías, conectan con las palabras de Yeshua, nuestro Mesías, con esas palabras proféticas que salían de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Lo que podemos ver reflejado en los escritos de los primeros discípulos de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Entonces, asimismo, vamos a leer para terminar el libro de el apóstol Kefa, en hebreo, o como se conoció en las traducciones como el apóstol Pedro. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Precisamente hablando de estos profetas, hablando de los profetas que hubieron en mucho tiempo, que hubieron desde mucho tiempo, ¿verdad? Los cuales confirmaban, los cuales hablaban por el Espíritu, el Ruach de Adonai, ¿verdad? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, en la carta que él escribió, lo cual encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, ¿verdad? Primera de Pedro, en la carta de Primera de Pedro, la primera carta del apóstol, del mensajero de las buenas nuevas, la enseñanza de nuestro Mashiach, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12 dice: la salvación que los profetas habían examinado cuando profetizaron acerca del regalo que recibirían, ¿verdad? Dice, la salvación que los profetas habían examinado cuando profetizaron acerca del regalo que recibirían. Ellos trataron de averiguar el tiempo y las circunstancias a las que se refería el Ruach del Mashiach, el Ruach del Mesías, lo cual es el Ruach de Adonai que operó en los profetas, ¿verdad? Pero que el apóstol Pedro, teniendo esa revelación divina del Creador, está ya anunciando esto en su carta, escribiéndole a los primeros creyentes, ¿verdad? Y aún escribiéndole a los dispersos de la casa de Israel que están dispersos, ¿verdad? Lo cual vemos en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1. ¿A quién iban dirigidas estas cartas, verdad? A los creyentes de la dispersión, ¿verdad? Al remanente de Israel, el pueblo del Señor disperso entre las naciones. Y él dice dice que ellos trataron de averiguar el tiempo y las circunstancias a las que se refería el Ruach del Mashiach. En las traducciones dice el Ruach o el Espíritu de Cristo, lo cual el Espíritu del Mashiach, del ungido, ¿verdad? Y las cosas gloriosas que le seguirían, a quienes fue revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, de los que os han predicado las buenas nuevas por el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Enviado del cielo, los cuales cosas desean contemplar los malachim, los ángeles, ¿verdad? Ahí podemos notar que era el primero, dice, lo cual ellos estaban averiguando, indagando, ellos indagaban y averiguaban el tiempo y las circunstancias a las que se refería el Ruach del Mashiach, ¿verdad? Que estaba en ellos, dice, ¿verdad? Y lo cual dice, en cuanto a la predicción de los sufrimientos del Mashiach,
y las cosas gloriosas que le seguirían, que vendrían aún después, lo cual podemos ver en los libros de los profetas, en la mayoría de ellos, que hablan mucho de la llegada del ungido, el retorno, la llegada, la visitación de Mashiach, del ungido, y las gloriosas que le seguirían, los eventos gloriosos y poderosos que se manifestarían aún después, dice, ¿verdad? Y termina diciendo, a quienes fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, de los que os han predicado las buenas nuevas por el Ruach HaKodes, es decir, por el Espíritu Divino de Adonai, ¿verdad? ¿Cierto? Lo cual viene siendo el mismo Ruach que se movía del ungido ahí en ellos, ¿verdad? Y por los cuales ellos escribían, ellos miraban, indagaban el tiempo, las cosas que debían venir aún para este tiempo, las que ya han venido y las que vienen después, ¿verdad? Lo cual se movía esa revelación divina del Todopoderoso a través de ellos, ¿verdad? Lo cual dejaron escritos para que en este tiempo se anunciasen esas buenas nuevas por el Ruach HaKodes, el Espíritu Santo, el Espíritu Divino de Dios, enviado del cielo, las cuales termina diciendo desean contemplar los malachim en hebreo, los ángeles, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo el Espíritu Divino del Creador, del Todopoderoso, se manifestaba desde los tiempos antiguos, se manifestó y se reveló y se dio a conocer a través de los profetas, ese Ruach de Adonai en todos estos profetas, ¿verdad? En todos estos líderes y profetas, ¿verdad? Del Eterno, que anunciaron con ese espíritu, con ese Ruach divino de Adonai, de acuerdo a ese fundamento, ¿verdad? La Torah, de acuerdo a ese fundamento, a esa base, ¿verdad? Y que todo esto nos apuntaba a Yeshua, nuestro Mashiach, ¿verdad? Siendo aún mayor que Moshe, siendo ese profeta, y no solamente profeta aquí en la tierra, sino que tenía esa esencia divina del Todopoderoso, ¿verdad? El cual era esa esencia divina del Creador que operó en estos profetas desde los tiempos antiguos, ¿verdad? Que indagaban acerca de lo mismo, acerca de esa revelación, el tiempo, ¿verdad? Y los sufrimientos y los padecimientos del ungido y todo esto, ¿verdad? Que es lo que precisamente terminó diciendo el apóstol Pedro en sus cartas. Entonces, shalom para todos, el Padre Eterno les guarde, el Padre Eterno les bendiga, a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, a todos los hermanos, a todos los amigos, a todas las personas que asimismo sienten ese anhelo por escudriñar la palabra del Eterno, por aprender, por instruirnos todos, ¿verdad? Ampliar conocimientos, ¿verdad? Y asimismo ser confirmados, fortalecidos, esa fe en el Señor, y asimismo podamos todos en obediencia y en amor a Él obedecer sus mandamientos, en amor al Eterno, ¿verdad? El amor al Eterno nos conduce a eso, ¿verdad? Y asimismo a ser dirigidos bajo estas bases y estos fundamentos que nos conectan, como lo dijo el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, que nos unen, ¿verdad? A Yeshua, nuestro Mashiach. Shalom para todos, terminen en el gozo del Eterno, este día de reposo en el gozo del Eterno, ¿verdad? Los saludo a todos, el Padre les guarde y les bendiga. Shalom, bendiciones para todos.